Buenas tardes. Primero, agradecer la invitación que nos han cursado desde la Comisión de Recuperación del Parlamento de Andalucía para intervenir en este tipo de debates y de propuestas para la reconstrucción que estamos llamando de todos los sectores afectados por la pandemia del coronavirus. Bueno, antes que nada, presentarme. Soy el doctor Ignacio Guerrero. Actualmente soy el presidente de la Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre. Siempre interpretamos ejercicio libre dentro del sector de la sanidad privada y ahora mismo representamos a más de 1.500 médicos andaluces del sector de la sanidad privada, autónomos, que tienen sus pequeñas consultas o sus pequeños centros médicos y que, como luego explicaremos, se han visto tremendamente afectados por esta pandemia y por esta situación prácticamente de inactividad que ha habido durante los 3-4 meses que ha durado el estado de alerta. Agradecer la invitación a la subcomisión o a la comisión de recuperación y espero que algún día pueda hacer incluso una intervención presencial para someterme a todas las preguntas y a todas las dudas que les surjan a los señores parlamentarios o miembros de esa comisión o de la Comisión de Sanidad del Parlamento. Recordarles que he sido vocal del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos de Ejercicio Libre, es decir, he ostentado la representación de algo más de 10.000 médicos que tenemos registrados como que han ejercido en el sector sanitario privado o que han ejercido la medicina desde un punto de vista de la profesión liberal. Esto significa que es un sector muy dinámico en Andalucía. Ya saben que el peso de la sanidad privada en Andalucía, y ustedes tienen los datos desde la patronal ASPE, desde la Fundación IDIS, incluso otros sectores relacionados con la sanidad privada van a participar en esta comisión y lo han hecho en la Comisión de las Cortes del Parlamento Nacional. Bueno, pues ustedes saben que el peso específico de la sanidad privada y concertada, no olvidemos que en nuestro sector, en nuestras consultas, atendemos también a un gran número de pacientes que vienen del mutualismo sanitario y que son, por tanto, una atención pública concertada, como podría ser la educación pública concertada, es decir, funcionarios del Cuerpo Superior o del Cuerpo General de Policía, militares, Guardia Civil, funcionarios de la Administración Central del Estado, de Hacienda, es decir, nosotros en la sanidad privada atendemos un porcentaje muy alto de este tipo de usuarios que vienen como medicina pública. Por tanto, la sanidad privada no solo atiende a pacientes privados, atiende también a muchos colectivos que tienen firmado convenios por parte de la Administración y otros colectivos que vienen respaldados por convenios de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Ya saben que prácticamente el 40-50% de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas andaluzas de más de 100-150 empleados, pues le tienen contratado un seguro privado para reforzar esa provisión sanitaria, en este caso privada. Esto es muy importante resaltarlo porque si lo sumamos a casi el 40%, 50% de los más de 600.000 autónomos que hay en Andalucía, y son datos de ATA, que tienen contratado también, porque además se les permite una desgravación fiscal, tienen contratado pólizas privadas para ellos y para sus familias, pues nos da verdaderamente la importancia que tiene este sector. Estamos hablando de 300, 400.000 funcionarios y mutualistas del Estado, estamos hablando de algo más de 1 millón de profesionales autónomos, estamos hablando de profesionales colegiados como los colegios de abogados, de notarios, de ingenieros, de arquitectos, que también tienen sus pólizas y utilizan la sanidad privada. Y por último estamos hablando de toda esa cartera generada por las empresas andaluzas que quieren reforzar en sus convenios colectivos la atención a sus trabajadores y a sus familias con una doble provisión, la provisión pública que ya tienen derecho vía impuestos y la provisión privada, pues contratando una póliza a través de las muchas aseguradoras que ahora mismo operan en el mercado. Esto nos da una cifra cercana a los 2 millones de usuarios de la sanidad privada, en este caso intermediada por compañías de seguros. Pero deben ustedes entender que eso significa alrededor de 1.200 millones de euros lo que mueve en Andalucía esa sanidad, digamos, concertada, privada, pero concertada y, en cierto modo, tengo que decirlo, intervenida
intervenida por las compañías de seguro que actúan como intermediarios y que más adelante en las conclusiones y en las propuestas les explicaré muy bien cuál es el papel que queremos que representen este tipo de compañías en el futuro y dónde esperamos que los legisladores del Parlamento andaluz, los grupos parlamentarios, apoyen una serie de medidas legislativas que queremos elevar a ese Parlamento y a su Comisión de Sanidad para proteger la relación médico-paciente cuando ésta se desarrolla en una medicina libre, en una medicina privada, donde el paciente tiene libre elección y por su propia definición no se puede ver afectada por ninguna decisión ajena a la propia relación médico-paciente. Dicho esto, hay otro dato que ustedes lo han visto, por ejemplo, en el informe de ABC, publicado hace escasamente una semana, sobre el peso de la sanidad privada, y deben de entender que después hay otros casi 3.000 o 3.500 millones de gasto sanitario privado, de lo que vienen a decir en las estadísticas, dinero de bolsillo, es decir, son andaluces que por los motivos que sea, porque tienen una confianza absoluta en un médico, por el prestigio de una institución sanitaria privada, deciden libremente y se los permite, pues quizás su situación dentro de la economía o de las clases media o media alta, aunque ya sabemos que el tejido social andaluz, realmente clase alta, hay muy pocas, hablo sobre todo de clases medias, pero que hacen un esfuerzo, sobre todo en personas mayores, que les llega una enfermedad repentina, que tienen esa situación de desamparo muchas veces, porque la medicina pública, y esto quiero que lo entiendan como una crítica constructiva, la Junta de Andalucía está destinando ya casi 11.000 millones de sus presupuestos, algo más de un tercio, y yo reconozco el esfuerzo que hace la Junta de Andalucía, pero es que en sanidad todo lo que se invierta es poco. Quizás acercarnos a la cifra de los países nórdicos, que destinan algo más del 8,5% del PIB a sanidad, pues sería la cantidad ideal. Y eso obligaría a lo mejor a desatender otras áreas que, bueno, que la población entendería que son de menor importancia, ¿eh? Establecer primero las prioridades en sanidad, en educación, y a donde no llega la sanidad pública, estos ciudadanos, por lo que sea, por una decisión personal, insisto, son otros 3.500 millones de euros que, sumados a los 1.200 de la sanidad privada concertada, hace una cifra nada despreciable de 4.700 millones de euros. Esto comparado con los 11.000 que dedica la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, bueno, pues deben de ustedes entender que algo más de un 30%, son cifras muy significativas y, como han dicho la patronal de hospitales, como han dicho muchos organismos y centros de estudio independientes, incluso la Escuela de Salud Pública de Andalucía o el organismo como ICEA, Fundación IDIS, ahora mismo el peso de la sanidad privada, tanto de pago directo de bolsillo como concertada, en Andalucía es algo más de un 30%, es decir, son unas cifras muy altas, y que quizás no van en consonancia con lo que nos han querido vender hasta ahora de esa sanidad pública universal y poco menos que la mejor del mundo, y quiero que esto lo entiendan como una crítica desde un médico, esta vez hablo como médico, que ha ejercido prácticamente 20 años seguidos en la sanidad privada, simplemente porque la sanidad pública llegó un momento un momento en que me sentí ahogado, me sentí totalmente atrapado en un sistema donde los que nos gusta el ejercicio libre de nuestra profesión, pues enseguida entendimos que ese no era nuestro lugar, y en el año 90 y algo, pues decidimos iniciar esta aventura de sanidad privada. Gracias a nosotros, a la iniciativa de los médicos, de esos 8.000, 9.000, no está muy claro el censo, pues ahora mismo hay un tejido sanitario privado en Andalucía que genera 45.000 puestos de trabajo, hay más de 40 hospitales privados, hay 250 centros y policlínicas, es decir, alrededor de esos centros se genera actividad económica, tanto en hostelería, en transporte, es un sector muy dinámico. ¿Por qué el peso y la importancia les debe de ustedes interesar? Miren, lo que destina realmente Andalucía a conciertos, esto que se ha criticado siempre de que se concierta desde la pública a la privada, en Andalucía es una de las cifras más bajas de toda España, muy lejos de Cataluña o de Baleares.
escasamente lo que dedica la Junta de Andalucía a conciertos no llega al 3%, e incluso con una modalidad que a nosotros, especialmente a los médicos, no nos gusta. A nosotros nos gusta más un modelo de libre elección, de empoderamiento, si ustedes quieren llamarle, de colocar al paciente, al usuario, no al beneficiario, Estamos hablando de un paciente que tiene derecho, y tiene derecho a elegir porque en el fondo es el que paga con sus impuestos, y bueno, y el que no paga porque no tiene unos recursos propios, pues por la redistribución de materia fiscal, lo que no paga un andaluz que tiene menos ingresos ya se lo paga otro que tiene más altos ingresos y por tanto paga más impuestos. Pero bueno, la media de lo que se aporta por andaluz y año para sanidad, pues se destinan 1.100, 1.100 y pico euros por andaluz y año a gastos sanitarios. Y creemos que hay otros 400, 500 euros más que aportan de media cada andaluz al año a complementar esas prestaciones sanitarias. Esto es de vital importancia que ustedes lo entiendan, porque sin esa válvula de escape que representa la sanidad privada, concertada y directa, realmente el sistema ya habría colapsado y habría entrado en una quiebra que prácticamente hubiera obligado a la Junta de Andalucía, a los anteriores gobiernos, y desde mi punto de vista hubiera sido muy acertado cerrar todo el gasto superfluo, cerrar cualquier tipo de agencia, de lo que hemos venido escuchando en la prensa, de organismos no productivos, no estratégicos, no sabemos con qué fin, donde se van unos miles o unos cientos de millones de euros que quizás deberían de haber ido destinados a sanidad. El parque hospitalario, el número de camas de UCI, ahora mismo la sanidad privada aporta un número de camas en Andalucía que, llegado el caso, por ejemplo, de una pandemia que no ha sido tan tremenda como en zonas de Madrid o de Cataluña, pero que si en Andalucía hubiera sido el caso, tengan ustedes por seguro que la válvula de escape hubieran sido esas miles de camas que aporta la sanidad privada, y esas camas de UCI que en la sanidad privada tienen una ocupación bastante ordenada y que, llegada una pandemia o un segundo pico, se podrían emplear. ¿Por qué es tan importante que ustedes entiendan esto? Miren, la colaboración público-privada no puede ir a través de conciertos, ni de planes, ni de leyes, tiene que ir a través de una ley general de libertad. Creo que ahora mismo la coalición que gobierna en Andalucía apuesta por políticas de tipo liberales, de tipo modernas, europeas. No olvidemos que estamos en el marco de una comunidad económica europea que tiene su Carta de Derechos de los Ciudadanos y que es la Europa de los ciudadanos y de las libertades. Eso significa que no pueden ustedes en ningún caso legislar obligando a los ciudadanos, a los andaluces, a tener que ir obligatoriamente a un centro público para poder disfrutar de una sanidad pública gratuita y universal. Y que el que no esté de acuerdo, pues tiene que ir a la provisión privada de bolsillo, los hijos, reunirse, mira, debemos de poner ahí un dinero porque a papá o a mamá hay que operarlo, tiene una cosa grave, no podemos esperar a la Seguridad Social, le han dicho que un mes de pruebas, están nerviosos y al final deciden detraer de los ahorros de esa familia pues la cantidad que sea y acudir a un centro privado. Y, por supuesto, esos casi 2 millones de andaluces que tienen contratada esa póliza, ya sea por autónomos, por sus empresas, por sus colectivos profesionales o, como ocurre, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, tiene un convenio con una compañía sanitaria y los casi 4.500 empleados o funcionarios del Ayuntamiento disfrutan de un convenio con una compañía privada. Entonces, a todo este tejido, mi opinión es que hay que darle algún día una especial protección a la libertad de decisión del paciente, colocarlo realmente en el centro del sistema, y cuando no esté satisfecho con la lista de espera, con las formas, con los tiempos, o simplemente quiere elegir a un profesional que le dé mucha más confianza y que a lo mejor no esté en Granada, sea un profesional que esté en Málaga y que tenga también actividad privada por la tarde. Mi opinión es que tarde o temprano en Europa esa Carta de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, cuando por fin la normativa en materia de salud pues llegue como una ley general a nivel de Parlamento Europeo, pues me da la impresión de que todas las comunidades autónomas se tendrán que adaptar a esa normativa de libertad, de libre concurrencia. Ya saben ustedes que imperan todas las leyes de libre competencia en contratos del Estado, libre concurrencia, competencia desleal,
La competencia al final es el motor de la innovación. La competencia, por ejemplo, en la sanidad privada, los hospitales privados andaluces tienen muchísima más dotación tecnológica que la sanidad pública. Se hacen mucho más resonancias, mucho más TAC-PET, mucho más técnicas de pequeña, en fin, de tecnología pequeña o grande, pero que se hacen diariamente y, por cierto, en horario de mañana, de tarde, incluso sábados. El nivel de urgencia que se atiende en la sanidad privada andaluza, en ese tejido hospitalario con puertas de urgencia de 24 horas, estamos hablando de un 40% de las urgencias que se atienden en Andalucía. Es decir, esto es una realidad que el Parlamento andaluz, ahora con una nueva mayoría, que ahora sustenta el Gobierno en la Junta de Andalucía, creo que es mucho más cercana a las ideas de la Carta de Libertades y Derechos que rigen todos esos países a los que me refería, que son de ideología o de gobierno socialdemócrata, y que, insisto, permiten que el ciudadano elija en libertad y que haya una libre competencia entre centros públicos, privados, fundaciones, cualquier centro sanitario especializado en algo, incluso propiedad de asociaciones de pacientes, como pasa con los hospitales tan específicos que hay en Suecia, en Alemania, de enfermedades, pues de la próstata, de cáncer de mama, pero son instituciones público-privadas, fundaciones, y el paciente elige. Y elige en función del valor salud que le ofrece cada institución y la confianza. Evidentemente queremos pacientes con capacidad de decisión y que vayan a un mercado sanitario libre a comprar un servicio de salud, pero con la financiación y los recursos públicos. Esto es algo que tarde o temprano creo que el Parlamento Europeo obligará a los 17 modelos sanitarios que tenemos en España, que por desgracia no tenemos un modelo sanitario, aunque la cartera de servicios sí es nacional y podríamos decir que la coordina el Ministerio, pero después ya sabemos cómo funciona el sistema sanitario autonómico español y cómo es mucho más fácil circular a través de Europa con la tarjeta sanitaria europea, y ya saben ustedes lo fácil que es para un belga, un holandés que tiene una sanidad que sí está más basada en el negocio privado, como el año pasado se desplazaron 15, 20.000 pacientes de Holanda o de Bélgica en base a esos acuerdos sanitarios a operarse y a intervenirse en centros sanitarios españoles. Nos parece absurdo que después un andaluz, cuando va a Valencia, a Murcia, a Cataluña o al País Vasco, esa tarjeta del Servicio Andaluz de Salud, pues parece que todos son problemas, el acceso a las historias clínicas, la receta, no parece normal. Entonces aquí ustedes deben de pensar en que en esa comisión de sanidad, en esa interterritorial de consejeros de sanidad con el ministro, creo que debemos de hacer entre todos pues una petición de que verdaderamente haya una cartera de servicios de salud unificada y sobre todo legislar en contra de la actual ideología del gobierno que preside el señor Sánchez, que no entendemos estos últimos globos sonda de ataque a la medicina privada, cuando, insisto, es un sector económico independiente de la pública que podría ser de gran ayuda, pero que por supuesto no vamos a estar ni vamos a consentir ningún ataque desde ningún punto de vista de ningún gobierno ni de ninguna posición ideológica. Deben ustedes entender que estamos hablando de la libertad de un ciudadano para elegir libremente a un cirujano que le va a operar y probablemente le va a salvar la vida. Ustedes no pueden entrar, ningún político puede entrar en la intimidad de la relación médico-paciente, y mucho menos cuando se trata de un proceso grave. O sea, no están los políticos, ni está la consejería, ni nadie para velar por la salud de las personas, eso sí, pero no por la intimidad y las decisiones que se producen en el marco de las libertades de un ciudadano, fíjense lo que le voy a decir, un ciudadano enfermo. Entonces esto hay que respetarlo, y creo que es tremendamente injusto que estos ciudadanos no puedan elegir una prestación privada con financiación pública, y sin embargo los mutualistas, como bien ha estado ahora en prensa y en radio, en televisión, los mutualistas del Estado tienen la capacidad de elección entre la medicina o la sanidad pública directa o la sanidad pública concertada a través de una compañía. No nos gusta el concierto a través de compañías, ya se los adelanto. Vamos a intentar eliminarlo. No queremos los médicos y los centros médicos y hospitalarios, no queremos que la mutualidad de funcionarios, que el Ministerio de Administraciones Públicas, si ustedes quieren, MUFACE, ISFAS, MUGEJU, no queremos que haga
esa sanidad pública concertada a través de intermediarios. Nos gustaría mucho más un modelo de concierto directo, simplemente dando la libertad al funcionario para que vaya donde quiera. En la prestación sanitaria, la posición del intermediario, luego en los minutos que dedicaremos a las conclusiones y a las propuestas, desde el punto de vista de los médicos de ejercicio libre, no olviden que representamos a un tejido de 6, 7, 8 mil médicos en Andalucía, que, insisto, estamos salvando como válvula de escape a la sanidad pública, con casi un 30% de la actividad. Y una atención que hacemos a las clases más exigentes de la población. Estamos hablando de personas con alto nivel cultural, funcionarios, policías, militares, guardia civil, empresarios, autónomos. Es decir, esos 3 millones y medio de andaluces que utilizan la prestación o la provisión privada serían clientes, porque son clientes, pues bastante rigurosos y bastante exigentes cuando acuden a la sanidad pública. Es decir, no vale listas de espera, 3 meses, ya le avisarán, la máquina ahora está estropeada, en fin, 1000 excusas y 1000 cosas que hemos vivido estos últimos años, y que es lo que yo, desde mi punto de vista como bueno, teórico y práctico de todo esto de la sanidad, porque llevo 10 años dedicándome al estudio y al análisis, hasta que por fin hemos montado esta patronal médica en Andalucía y en toda España, creo que ha sido el mal funcionamiento de la sanidad pública. No me refiero a los grandes titulares, no me refiero a las grandes intervenciones, trasplantes multiorgánicos, cirugía de alta resolución. No, si eso sabemos que es mérito de los grandes profesionales que tenemos, no es mérito del sistema, es mérito de los grandísimos cirujanos y de los grandísimos médicos y enfermeras y todo tipo de técnicos sanitarios que tenemos. Cuando se hace un trasplante multiórgano, el mérito es de los profesionales, como ustedes comprenderán. Bueno, pues olvídense de esa parte más barroca, más de adorno, y fíjense en el contenido de ese edificio, que por fuera está muy bien a ojos incluso de observadores de fuera de España, pero que una vez que lo analiza no entiende ningún observador, y lo hemos hablado con Francia, con compañeros de Francia, de Alemania, de Inglaterra, no entienden cómo con esta sanidad tan maravillosa que ofrece la sanidad pública, no entienden cómo luego hay un 30-35% de población que elige una provisión privada. Parece absurdo que si en un sitio público te dan todos los servicios a través de tus impuestos, sin copago y sin nada, no se entiende que el ciudadano tome una decisión y que en Andalucía se tome una decisión por valor de 4.700 millones de euros en provisión privada en el área de la sanidad. O, por ejemplo, que los mutualistas del Estado, en una cifra cercana al 85%, cuando se les da a elegir año tras año, eligen la sanidad pública concertada. Esto en un sistema sanitario público que hemos dicho todos estos años que era la joya de la corona. Bueno, pues parece que la joya no era de calidad. Aquí había algo de trampa, porque durante el decenio 2008-2018 en Andalucía la provisión privada ha crecido en torno a un 5, 6, 7% anual. Por ejemplo, Sevilla. En Sevilla hay más de 400.000 personas y 400.000 y pico sevillanos con una compañía privada de seguro de salud. En Málaga está superando también los 400.000. Pero es que en provincias como Cádiz, Almería, sigue subiendo. Es decir, hasta un número que estamos estimando ya cercano a los 3 millones sobre una población de 8 millones y medio.